gloria. Amén y amén. Muchos de los que estamos aquí hemos escuchado la palabra adoración. El ministerio de alabanza muchas veces dice, adoremos a Dios. La mayoría que estamos aquí hemos escuchado esta palabra. Pero esto no significa que conocemos lo que en verdad es la adoración que agrada a Dios. Así que, sin más tardar, vamos a leer nuestro texto. Dice Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. El Evangelio de Juan. Juan capítulo 4, verso 20. El título es Jesús y la mujer samaritana. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Gracias, Señor, por tu palabra. Trae luz y iluminación por tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Escuchamos mucho la palabra adoración, pero pocos conocen y viven lo que es la adoración. Así que este tema es muy importante porque Dios quiere y busca adoradores. Es muy importante porque muchas veces se habla de esto, porque pocas veces conocemos lo que es adoración. Más que se habla aquí lo que es la adoración, muchos no conocen lo que es la adoración. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿qué es la adoración? Pocos me responderían qué es la adoración. Podrían opinar algo, pero estoy seguro de que pocos definirían la adoración de una manera bíblica y correcta. No hay adoración. Un pastor llamado Alden Wilson Tozer decía que la adoración es la joya de la iglesia y que esta joya se ha perdido. Y estoy totalmente de acuerdo con él. La adoración es la joya y se ha perdido en la iglesia. Se ha perdido lo que es la adoración. Ahora bien, el contexto nos muestra que Jesús salió a Galilea. Salió de Judea para dirigirse a Galilea. Y para llegar a ese lugar era necesario pasar por Samaria. Miren, Jesús se dirigía a Galilea. Y era necesario pasar por Samaria. Porque Jesús tenía un plan, tenía un propósito. Antes de la fundación del mundo, Jesús ya conocía a esta mujer. Tenía un plan, un propósito muy especial. Ahora Jesús podría pasar por otro lugar. Se lo voy a ilustrar de esta manera. Esta es Judea y esta es Galilea. Entonces, Samaria está en el centro. El camino recto es el camino más corto. Ahora Jesús podría no haber pasado por Samaria y rodear Samaria, aunque este fuera el camino más largo. Pero ¿qué pasa? Jesús tenía un propósito muy especial. El verso 6 dice que Jesús se cansó y se sentó, se recostó en un pozo. Ahora, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Bueno, es claro, y no podemos negarlo, que la Biblia dice que Jesús era humano. Jesús era humano y este verso apoya su humanidad. Una de las razones por la que la Biblia da a entender la humanidad de Cristo era porque Él se cansaba, como todo hombre que se cansa.
él se agotaba. Y como estaba muy fatigado, se sentó en un pozo. Entonces dice las Escrituras que vino una mujer samaritana. Escuche bien, no cualquier mujer, sino una mujer samaritana. Y vamos a ver la importancia de esto. A simple vista, estos términos, judío, samaritano, lo podemos pasar por alto, pero si estudiamos rigurosamente lo que significa, nos va a impresionar de verdad, nos va a impresionar. Así que escuchemos con mucha atención. Una mujer samaritana se acerca y al verla Jesús le dice: mujer, dame de beber. Entonces esta mujer se impresiona de ver que Jesús, siendo judío, le pide a esta mujer que es samaritana que le dé de beber. La mujer decía: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que te dé de beber? Si los judíos y samaritanos no empatizan, no se llevan entre sí, se odian. Los judíos tenían un gran aborrecimiento hacia los samaritanos. Si los judíos menospreciaban a la mujer, ¿cuánto más a una mujer samaritana? ¿Cuánto más a una mujer samaritana? Bien, esta mujer inicia una conversación. En la primera conversación, Jesús habla sobre el agua viva, Y lamentablemente o desgraciadamente, esta mujer entendía las palabras de Jesús de una manera literal, cuando Jesús le estaba hablando de una manera espiritual. Ahora, ¿por qué esta mujer entendía de manera literal? Porque esta mujer le decía: Señor, dame de esta agua para que no tenga que venir acá nuevamente a beber esta agua. Pero Jesús le estaba diciendo nuevamente que esta agua es una agua viva. Esta agua que vienes aquí es una agua estancada, pero el agua que yo doy es una agua viva. Jesús estaba hablando aquí de una manera espiritual y esta mujer entendía de una manera natural, de una manera literal. El agua viva era el gozo del Espíritu Santo. El agua viva era el Espíritu Santo, era la plenitud de recibir al Espíritu Santo. El agua viva era la vida eterna que corría en el espíritu del hombre. Pero para ya comenzar a hablar más sobre la adoración, ya que estaba un poco en contexto, esta mujer se sorprende mucho y posiblemente se asusta. ¿Por qué? Porque Jesús era profeta. ¿Qué Jesús le dijo? Jesús le dijo a esta mujer: busca a tu marido. Entonces esta mujer le dice: pero yo no tengo marido. Jesús le dice: es cierto, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Entonces esta mujer se asombra y dice: me pareces que eres profeta. Es algo incómodo cuando una persona conoce tu vida de pecado, es muy incómoda. Si yo hablo con Yomar, por ejemplo, y yo vivo una vida de pecado y él conoce que yo vivo una vida de pecado y me reprende, es algo que es muy inquietante, Entonces, por causa de esto, esta mujer desvía la conversación y comienza a hablar sobre la adoración. Esta mujer tenía una inquietud y pensaba que por cuanto Jesús era profeta podría ayudarle en esto, ya que judíos y samaritanos estaban muy divididos. Ahora, el verso 20 dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Había divisiones entre los judíos y samaritanos. La primera, estaban divididos por las diferencias sobre el lugar donde se debe de adorar. Los judíos decían que era en Jerusalén, los samaritanos decían que era en Samaria. Segundo, estaban divididos porque eran una mezcla de judíos y diversas razas. Así eran los samaritanos. Ellos no eran puramente judíos. Y esa era una de las razones
por las cuales los judíos rechazaban a los samaritanos, menospreciaban a los samaritanos, porque ellos no eran totalmente judíos. Ellos eran una mezcla con paganos. Tercero, estaban divididos porque eran idólatras, sí. Ellos eran idólatras, pero ¿cómo si idólatras? Ellos eran idólatras, a pesar de que ellos conocían y aceptaban el Pentateuco, los 5 libros que escribió Moisés. A pesar de eso, ellos se aferraban a sus prácticas idolátricas. Los samaritanos eran idólatras. Posiblemente ellos ponían imágenes y pensaban que al adorar ellos estas imágenes estaban adorando a Dios. Pero lo que pasaba era que al adorar estas imágenes perdían el conocimiento de Dios, perdían la imagen de Dios por estar adorando imágenes. Cuando tú siempre estás postrado en una imagen, tú no estás pensando en Dios, que es espíritu, estás pensando en la imagen. Entonces ya el concepto de Dios, la noción de Dios se pierde. Entonces queda claro que los samaritanos eran idólatras y que había divisiones entre judíos y samaritanos. El verso 21 nos dice: Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, o sea, en Gerizim, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La hora viene. En pasajes más para adelante Jesús dice: y la hora es. La hora viene y la hora es cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ya, hermanos, en la venida de Cristo la adoración vendría a ser algo mucho más elevado, sin un lugar en específico. Hoy en día se le da mucha preeminencia a los lugares. Se le da mucha preeminencia a los lugares y mucha importancia. Wow, asistir a la casa de Dios, asistir al templo todos los domingos, eso es una reliquia, eso es algo sumamente grande. Oh, hermanos, esto es simplemente concreto, esto es cemento. Ya en la venida de Cristo la adoración viene a ser algo mucho más grande, mucho más elevado, no algo de ritual, no algo monótono. La adoración es algo que es mucho más profundo, es algo mucho más profundo. Mire, el domingo es el día donde menos se adora. El domingo es el día donde menos se adora, por si no lo sabías. ¿Por qué? Porque el concepto de quién es Dios es muy reducido, débil y trivial. El concepto de Dios es muy débil y trivial, muy débil. Pocos conocen quién es Dios y pocos se dedican a conocer a Dios. No me refiero simplemente a ir a un seminario y conocer de manera, de manera teórica quién es Dios, de manera intelectual. Me refiero a conocer a Dios de una manera experimental. Hoy día hay poco conocimiento de Dios, muy poco conocimiento de Dios. Y por eso hay tan poca adoración en las iglesias. Muchos hermanos piensan que al asistir a la casa de Dios y cantar están adorando. Pero posiblemente sus corazones no estén adorando del todo. La adoración de hoy en día solo es emoción, la adoración de hoy en día. Y nada de quién es Dios y de lo que Él ha hecho. Nada de quién es Dios. Se ve poco el conocimiento de Dios de hoy en día. Nadie dice: yo quiero conocer a Dios. Nadie dice: yo quiero adorar a Dios con todo mi ser. Nadie dice eso. Nadie dice eso y lo vemos cantando y todo eso. Pero si no tiene un corazón en busca del conocimiento de Dios, no está adorando del todo. No está adorando correctamente.
Hoy lo que importa es si la música suena bien y si te emociona. Pero si lo que se cantan no emana de la Escritura, no importa para nada. No importa para nada. No importa. ¿Qué importa si te emociona? ¿Qué importa si te engrifa los pelos? Cualquier música puede engrifarte los pelos, pero eso no significa nada. Muchos cantan y todo, y al emocionarse piensan que están adorando a Dios. Pero si la música no contiene a Dios, aunque menciona el nombre de Dios, pero si la música no contiene, o si la canción no contiene letras que emanen de las Escrituras, no puede ser adoración. No puede ser adoración. Miren, a mí me gustan los himnos por esta razón, porque fueron escritos por hombres que conocían a Dios, que pasaban tiempo en las Escrituras. Me gustan los himnos porque emanaban de aquí, emanaban de las Escrituras. No emanaban de una emoción, emanaban de las Escrituras. Las Escrituras inspiraban su adoración, inspiraban sus cánticos. En los Salmos vemos que el mayor porcentaje habla de quién es Dios y de lo que Él ha hecho. Habla de quién es Dios y de lo que Él ha hecho. La razón por la que hay tan poca adoración es porque los predicadores son humanistas, predican sermones centrados en el hombre y no en Dios. Hay predicadores humanistas, y cuando estos predicadores hablan solamente del hombre, que tú eres esto, que tú eres un campeón, que tú eres un victorioso, que tú eres indetenible, que tú eres inamovible, que tú eres esto, que tú eres aquello, que tú eres un león, que nadie te va a detener. Esto es predicación humanista, y no puede haber adoración. No puede haber adoración verdadera si la predicación no es teocéntrica ni cristocéntrica. No puede haber adoración si el predicador no expone quién es Dios. No puede haber adoración verdadera ni espiritual. Necesitamos conocer la majestad de Dios para nosotros adorar a Dios de una manera mucho más profunda, mucho más devota y con todo el corazón. Necesitamos conocer a Dios para poder adorarlo. Conocer a Dios para poder adorarlo. Miren, cuando digo eso, yo no me estoy refiriendo a ir a un seminario teológico y aprender de etapa a etapa toda la teología sistemática, no. Me estoy refiriendo a estar a solas con Dios en el silencio. La iglesia de hoy en día ha cambiado el silencio por el bullicio. Ha confundido la adoración con bullicio. Ya no hay silencio. Ya no hay silencio. Ya no hay contemplación. Ya no hay contemplación en las congregaciones. No hay contemplación. No hay meditación de quién es Dios, de su grandeza, de su majestad, de su aceidad, de que Dios es un ser autoexistente y de que no nos necesita a nosotros para poder ser. Cuando yo pienso en esto, en que Dios es autoexistente, yo digo, no, Dios no es como nosotros. Dios es un ser mucho más. Él es un ser grande, un ser todopoderoso. Cuando yo pienso en la palabra altísimo, mi corazón se postra. ¡Wow! Dios es el Altísimo. Es decir, que Dios está por encima de todo, de que Dios habita en las alturas, de que Dios está en su trono. Eso me lleva a rendir mi corazón a Dios y conocer su grandeza, conocer su gloria, conocer su majestad, conocer su belleza. Hermanos, si nosotros no adoramos de lunes a sábado, mucho menos vamos a adorar el domingo. Mucho menos vamos a adorar el domingo. Muchos dependen de un culto el domingo y no pasan tiempo con Dios, mucho menos aquí en la iglesia. Mucho menos aquí en la iglesia, por más que cantes, por más que escuches un sermón, por más que hagas una oración, no estás en adoración. Si tú no estás con Dios de lunes a sábado, mucho menos el domingo. Sé que esto puede parecer duro, y es duro, y es penetrante,
Es lo que necesitamos. La adoración es muy importante porque a Dios le importa. A Dios le importa. Incluso el propósito de la redención ha sido la adoración. La adoración en el huerto del Edén se perdió. Y Dios, el Padre, enviando a Cristo, quiso recuperar la adoración. Ese es el propósito de Dios, la redención, la adoración. Pero no cualquier adoración, sino la verdadera adoración. Aquella adoración de que no se reduce a un día en el templo, sino la adoración constante. La adoración constante siempre. La adoración consciente de quién es Dios. La adoración consciente de Dios. El verso 22 dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Los samaritanos no aceptaban los demás escritos que componían el Antiguo Testamento, y debido a ello no conocían que el Cristo vendría de la tribu de Judá. Ellos no conocían eso por su poco conocimiento de los escritos del Antiguo Testamento. El verso 23 dice: mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos, escuchen bien, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. El texto y más poderosos hermanos, la venida de Cristo trajo consigo una reformación en la adoración. Ya no tenemos que esperar cierto día en un X lugar para adorar, porque ya el lugar es irrelevante. Mire, Jesús dijo que en 3 días que iba a destruir el templo y en 3 días lo iba a edificar. Jesús no se estaba refiriendo en un sentido literal, sino en un sentido espiritual, hablando sobre su cuerpo, de que iba a morir y en 3 días iba a resucitar. Nosotros, cuando creemos en Cristo, somos partícipes de este templo, en Cristo. Así que por cuanto Cristo es el nuevo templo y el perfecto templo, la adoración no se reduce a ritos, no se reduce a un lugar, no. La adoración es algo que va más allá. Por cuanto Cristo en su venida ha reformado la adoración y ha dicho que el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Espíritu y en verdad, hermanos. Ya no es dónde adorar, sino es cómo adorar. No es dónde, sino cómo adorar. Según el texto, nos dice que debemos de adorar en espíritu y en verdad. Ahora, ¿qué es la adoración en espíritu y en verdad? La he descrito o definido de esta manera. Es el reconocimiento de la grandeza, majestad, santidad y gloria de Dios. Es la rendición de un espíritu que ha sido vivificado por el Espíritu Santo para entregar su mente, voluntad y emociones. Es una actitud de rendición total al Dios verdadero. Esa es la adoración verdadera y espiritual. Una rendición total de un corazón humillado al Dios verdadero. Si nosotros no tenemos un corazón humillado, si nosotros no tenemos un corazón postrado ante Dios, nosotros no estamos en adoración. Aunque asistamos a la casa de Dios, no estamos en adoración. ¿Por qué? Porque Dios quiere verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y la adoración debe de ser con todo nuestro corazón, con todo lo que somos. Entregar y rendir todo lo que somos en adoración. Si nosotros supiéramos a más profundidad la importancia de la adoración, hermanos, todo hombre ha sido creado para esto, adorar a Dios. Adorar a Dios. La razón por la que debemos de evangelizar es porque el mundo no adora a Dios. Es porque los impíos no adoran a Dios. Han cambiado a Dios por la mentira.
Dios quiere a estos adoradores que entregan todo su corazón a Dios, a esos adoradores que sirven a Dios. Miren, la adoración también podríamos decir que es servir. ¿Por qué? Porque va muy unida. Por ejemplo, los paganos, ¿qué hacen los paganos? Bueno, los paganos adoran al Dios de la tierra, al Dios del sol, al Dios del agua, adoran a los elementos. ¿Y qué hacen esas personas? Van y sirven. ¿Cómo? Entregando a sus niños, sacrificando a sus niños, que hacía el pueblo de Israel cuando se postraba a los dioses. Ofrecían sacrificios a los dioses. ¿Pero qué quiere Dios? No que ofrezcas toros ni machos cabríos. Ofrece tu corazón, ofrece tu voluntad, tus emociones, todo tu ser. Es muy fácil asistir a la casa de Dios y cantar. Pero rendir nuestros corazones, voluntad, ilusiones, todo a Dios, es muy difícil. Pero Dios quiere esta adoración. Y le voy a decir algo. Dios es digno de esta adoración. Porque Él es todo. Él es todo. El verso 24 dice: Dios es espíritu. Los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Una pregunta, ¿tú eres de esos adoradores? ¿Eres de esos adoradores que adoran a Dios en espíritu y en verdad? Como Dios quiere. Al leer este texto, me doy cuenta de que Dios no recibe cualquier adoración. No recibe cualquier adoración. Él recibe solo aquella adoración que va acorde a su naturaleza espiritual. Dice el texto: Dios es espíritu. Los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, es decir, Dios está en todo lugar. Oh, hermanos, adora a Dios donde tú siempre estés. No solo en la iglesia. Adora a Dios en todo lugar. Adora a Dios en todo lugar. Hermanos, podemos asistir a la casa de Dios y cantar y escuchar el sermón, pero si nuestros corazones no reconocen el señorío de Cristo, no le estamos adorando. El verdadero adorador reconoce el señorío de Cristo. Reconoce el señorío de Cristo. Reconoce el señorío de Cristo. Ya estoy concluyendo, hermanos. Si orar, leer las Escrituras, tener conversaciones santas, que es parte de la adoración, si no le encuentras sentido a esto, no estás listo para el cielo. No estás listo para el cielo. Miren, aquí la adoración puede verse afectada por el pecado y las distracciones del mundo. Pero será glorioso en el cielo. La adoración será mucho más, aún más bella en el cielo. ¿Por qué? Porque no habrá pecado, hermanos. No habrá pecado. Constantemente estaremos delante del trono de Dios y vamos a gritar con los 24 ancianos: Santo, Santo, Santo es el Señor. Vamos a cantar con aquellos serafines: Santo, Santo, Santo es el Señor por toda la eternidad. Será un día glorioso, será una eternidad gloriosa, que estaremos viendo al Señor. Oh, hermanos, nuestros corazones, nuestro ser van a arder tanto en ese día, que lo único que vamos a hacer es postrarnos, reconociendo la majestad del Cristo, reconociendo la majestad de aquel que está sentado en el trono, Jesucristo, el Hijo de Dios. Oh, hermanos, oremos a Dios de verdad, de verdad. Mateo 15:8 dice: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Puedes ver? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dios detesta que le adoren de una forma incorrecta. Dios detesta una clase de adoración incorrecta. Dios detesta eso, le repugna eso.
porque le ofende. Dios le ofende una mala adoración. Dios le ofende que no reconozcamos su señorío. Si tú no consideras a Cristo, no simplemente como tu Salvador, sino como el Señor de tu vida, no le estás adorando. No le estás adorando. Toda nuestra vida gira en torno a lo que adoramos. Gira en torno a lo que adoramos. Para concluir con eso, hermanos, procuremos pues cultivar más la adoración espiritual y verdadera en el silencio, en la oración y en la Biblia. Pocos saben lo que es estar en el silencio. Pocos saben lo que es estar en el silencio. Hemos perdido a Dios por el bullicio. Encontremos a Dios pues en el silencio, en nuestro cuarto, en las Escrituras, meditando en quién es Dios. Y déjame decirte que la adoración no va a ser algo pesado, va a surgir de manera natural. De manera natural. El silencio. Miren, los momentos más dulces con el Señor es cuando hay silencio. ¿Por qué? Porque hay una concentración sumamente maravillosa, porque hay una profunda meditación en la grandeza, profundidad, eternidad, belleza, gloria de Dios. Busquemos el silencio, busquemos adorar al Señor con todo nuestro corazón. Oremos.